Capítulo 100. Terminar también es empezar. Si el hombre gris existiera, señalaría que todo aprendizaje comienza con un movimiento inicial, el intento. Ese gesto, aparentemente sencillo, es en realidad una de las fuerzas más complejas de la condición humana. Desde la mirada psicológica, el intento representa la lucha contra la inercia y la parálisis. En psicología existencial, se habla de la voluntad de sentido. La capacidad de avanzar incluso cuando el propósito no está del todo claro. Intentar no es garantía de éxito, pero sí es la evidencia de que el sujeto se resiste a quedar atrapado en la pasividad. Desde la perspectiva filosófica, el intento puede leerse como un acto de libertad. Kierkegaard decía que la angustia no es un obstáculo, sino la posibilidad de elegir. El intento es, en este sentido, la expresión concreta de esa libertad. Aunque nada esté asegurado, aunque la contradicción nos aceche, el simple hecho de dar un paso abre caminos que antes no existían. Y desde lo literario, intentar es como trazar la primera línea de un texto sabiendo que tal vez sea borrada, reescrita o transformada. Pero sin esa primera línea, no hay relato posible. El intento es siempre comienzo, incluso si más adelante se convierte en ruina o en obra. El hombre gris preguntaría, ¿cuántos pensamientos se quedaron atrapados en tu mente por no haberse convertido en acción? ¿Cuántas veces elegiste callar lo que sentías, convencido de que no valía la pena intentarlo? ¿Y qué habrías descubierto si te hubieras atrevido, aunque el resultado hubiera sido imperfecto? En el plano psicológico, cada intento es un entrenamiento. Reconfigura la mente, fortalece la resistencia al miedo y demuestra que la acción transforma la percepción. En el plano filosófico, el intento rompe con la ilusión del destino fijo y lo reemplaza por el horizonte de lo posible. Y en el plano literario, cada intento es una página escrita en el libro de la experiencia, aun cuando esa página luego sea tachada. Si el hombre gris existiera, afirmaría que intentar es siempre un acto creador. No asegura la permanencia, pero abre la posibilidad de aprendizaje. Y sin aprendizaje, todo queda detenido en el terreno de lo imaginado. Si el hombre gris existiera, afirmaría que la contradicción es la piedra angular del crecimiento humano. Allí donde los discursos rígidos intentan blindarse contra toda grieta, la contradicción abre una fisura por donde entra el aire fresco de lo nuevo. En el terreno psicológico, contradecirse no es un signo de inestabilidad, sino la evidencia de un yo en movimiento. Las teorías del desarrollo humano muestran que las etapas de cambio siempre están precedidas por crisis internas. Lo que ayer daba seguridad hoy genera incomodidad, y esa incomodidad obliga a reestructurar la forma de pensar. El sujeto que nunca se contradice permanece detenido en una zona de confort que parece estable, pero en realidad es una cárcel invisible. En la dimensión filosófica, la contradicción recuerda la tensión heracliteana. Todo fluye, nada permanece. Aceptar la contradicción es aceptar que la verdad no es una roca inmóvil, sino un río que cambia de cauce. Kierkegaard llamaba esto paradoja, el punto en el que lo humano reconoce sus límites y, lejos de encerrarse, se abre al misterio de lo posible. La contradicción, entonces, no destruye la verdad, la obliga a profundizar. En lo literario, la contradicción es el conflicto que sostiene toda narración. Un personaje sin contradicciones no tiene historia, un relato sin tensiones se desvanece. La contradicción le da carne al drama y densidad al aprendizaje. ¿No es acaso lo mismo en la vida? El relato personal solo adquiere fuerza cuando reconoce que no siempre fue lineal ni perfecto, sino lleno de giros que lo hicieron inolvidable. El hombre gris preguntaría, ¿qué vale más? ¿Una coherencia repetida hasta el cansancio o una contradicción que abre un camino inesperado? ¿Cuántas veces te diste la oportunidad de cambiar de idea en público, y cuántas veces preferiste callar para no mostrar fragilidad? ¿No es acaso más valiente el que se expone a rectificar que el que se aferra a una certeza muerta? Desde la mirada psicológica, contradecirse es la señal de que la mente sigue viva, elaborando, corrigiendo, reorganizando. Desde la filosófica, es la prueba de que la existencia no se agota en una fórmula fija. Y desde la literaria, es el recurso que vuelve verosímil cualquier historia. Si el hombre gris existiera, diría que la contradicción es una maestra silenciosa, incomoda, pero enseña, desarma, pero libera, hiere, pero también abre espacio para la cicatrización de una nueva verdad. Si el hombre gris existiera, pondría el foco en aquello que todos intentan evitar, el dolor. No como castigo, sino como territorio fértil donde se gesta la verdadera resistencia.
Desde lo psicológico, el dolor no es solo sufrimiento, es señal, memoria, advertencia. Es la experiencia que obliga a reorganizar la mente, a buscar nuevas estrategias cuando las anteriores se derrumban. En psicología profunda, el dolor es también la grieta que abre acceso a lo inconsciente. Allí donde más duele, suele estar escondido lo que necesitamos integrar. Negarlo produce neurosis, enfrentarlo abre posibilidad de resiliencia. En la dimensión filosófica, el dolor ha sido visto como el gran maestro. Nietzsche decía, lo que no me mata, me hace más fuerte, no como consigna superficial, sino como recordatorio de que el sufrimiento obliga a crear valores nuevos. Los estoicos, por su parte, entendían que el dolor no depende de lo que nos sucede, sino de cómo lo interpretamos. En ambos casos, el dolor aparece como umbral, o nos derrumba, o nos eleva. En lo literario, el dolor es la materia prima del héroe. Ninguna trama memorable carece de adversidad. El personaje que no atraviesa pruebas no despierta interés ni inspira aprendizaje. En cada historia, el dolor marca el punto de inflexión donde el protagonista descubre fuerzas que desconocía. Así también en la vida. El dolor revela la fortaleza escondida bajo las capas de costumbre. El hombre gris preguntaría, ¿qué haces con tu herida? ¿La escondes hasta que se infecta o la miras hasta que cicatriza? ¿Qué es más humano? ¿Intentar vivir sin dolor o aprender a darle sentido a lo inevitable? ¿No será que el dolor, cuando no lo huimos, se convierte en brújula? Desde lo psicológico, el dolor entrena la mente a soportar lo inesperado. Desde lo filosófico, muestra que la vida no está diseñada para complacer, sino para transformar. Y desde lo literario, convierte al protagonista en alguien digno de ser recordado. Si el hombre gris existiera, diría que el dolor, lejos de ser enemigo, es un maestro exigente, exige atención, pero entrega sabiduría, exige resistencia, pero regala dirección. Y quizás la mayor paradoja sea esta, que aquello que más quisimos evitar termina siendo lo que más nos enseña a vivir. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, concluiría que el verdadero aprendizaje no se escribe con fórmulas, sino con huellas. Y esas huellas tienen 3 nombres: intento, contradicción y dolor. Desde lo psicológico, estas 3 fuerzas son los pilares de la maduración. Intentar es la prueba de que seguimos en movimiento. Contradecirse es la señal de que la mente no se cerró en una única respuesta, y el dolor es el umbral que nos obliga a reconfigurarnos. Todo proceso de cambio real atraviesa estas estaciones, aunque duela, aunque incómodo. Desde lo filosófico, estas 3 llaves abren la puerta de lo humano. El intento nos recuerda que somos libres de actuar aunque no tengamos certezas. La contradicción nos enseña que la verdad no es rígida, sino un río en constante transformación. Y el dolor nos muestra que el sentido no se recibe hecho, hay que forjarlo en medio de la adversidad. Desde lo literario, estos 3 elementos son la trama de toda historia que vale la pena contar. Sin intento no hay comienzo, sin contradicción no hay conflicto, y sin dolor no hay transformación. Un relato sin estas tensiones es un relato vacío. Y lo mismo sucede con la vida. El hombre gris preguntaría, ¿qué sería de tu historia si quitaras los intentos fallidos, las contradicciones incómodas y los dolores que marcaron tu piel? ¿No quedaría un relato sin densidad, sin sentido, sin aprendizaje real? Si el hombre gris existiera, afirmaría que terminar un ciclo no es cerrar un libro, sino abrir otro con más conciencia. Porque cada intento deja un rastro, cada contradicción abre un surco y cada dolor, cuando se lo enfrenta, se convierte en brújula. Y dejaría una última pregunta, suspendida como eco. ¿Qué estás dispuesto a aprender de tus propios intentos, contradicciones y dolores, antes de que el tiempo los convierta en silencio?